Leí el mensaje que nadie debía leer, y desde esa noche algo me observa. Nunca debí abrir ese mensaje. No estaba dirigido a mí, no tenía remitente, no tenía número, no tenía ningún tipo de identificación que pudiera rastrearse. Simplemente apareció en la pantalla de mi teléfono, como si siempre hubiera estado ahí y yo apenas lo hubiera notado. Era una noche común, una noche sin importancia, de esas que se confunden unas con otras. Estaba solo en mi departamento, con las luces apagadas, acostado en la cama, deslizando el dedo por la pantalla sin prestar atención real a lo que veía. Cuando el teléfono vibró, sentí algo extraño antes incluso de mirar la pantalla, una incomodidad profunda, casi instintiva, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún no había procesado. El mensaje no tenía saludo. No decía hola. No decía oye. Decía, si estás leyendo esto, ya es demasiado tarde para fingir que no existimos. Sentí un escalofrío que no fue inmediato, sino lento, deliberado, como si alguien hubiera decidido recorrer mi espalda con cuidado. Pensé cerrar el mensaje, bloquearlo, apagar el teléfono, pero mis ojos siguieron leyendo sin que yo se lo ordenara. Este mensaje no es para ti. Nunca debiste abrirlo. Pero lo hiciste. Y ahora formas parte. Me incorporé en la cama y subí el brillo de la pantalla, como si la luz pudiera darme algún tipo de control sobre la situación. Entonces vi mi nombre. No solo mi nombre, sino mi nombre completo, escrito exactamente como aparece en documentos oficiales, con el segundo apellido que casi nadie conoce y la inicial que solo aparece en trámites legales. Nadie escribe mi nombre así. Nadie. En ese momento intenté convencerme de que se trataba de una broma muy elaborada, algún tipo de estafa o experimento social, pero algo no encajaba. El mensaje no pedía nada. No solicitaba dinero, ni información, ni respuesta. Solo afirmaba hechos. Intenté escribir una respuesta. El teclado apareció. Escribí ¿quién eres? Presioné enviar. Nada. El mensaje no se envió. Apareció una notificación breve, impersonal, casi burlona. No se puede responder a este contacto. Intenté bloquear el número. No había número. Intenté ver los detalles del remitente. No existían. El mensaje no estaba dentro de ninguna aplicación reconocible. No era WhatsApp, no era SMS, no era Telegram, no era nada. Era como si el texto estuviera incrustado directamente en la pantalla, como una capa que no pertenecía al sistema operativo. Mientras intentaba entender qué estaba pasando, el teléfono vibró otra vez. Ahora ya sabes. Y nosotros sabemos que tú sabes. Sentí que el aire del departamento se volvía denso, pesado, como si respirar requiriera un esfuerzo consciente. Miré alrededor. Todo estaba en silencio. No el silencio normal de la noche, sino uno antinatural, como si los sonidos hubieran sido retirados del entorno. El mensaje continuó sin que yo tocara la pantalla. Aparecieron líneas nuevas, fragmentos de una conversación que claramente no estaba destinada a mí. El sujeto cumple con los criterios. No debió leerlo. Si ya lo leyó, no puede desleerlo. Sentí una presión en el pecho, una sensación física real, como si alguien estuviera parado justo detrás de mí. El teléfono vibró de nuevo. No mires atrás. Con el paso de las semanas, mi percepción empezó a cambiar. Veía patrones donde antes había ruido. Escuchaba cosas que otros no escuchaban. A veces sabía que alguien iba a llamarme antes de que el teléfono sonara. A veces veía a personas en la calle detenerse en seco, como si algo invisible les hubiera susurrado algo al oído. El teléfono vibraba cada vez menos. Ya no necesitaban escribir tanto. Yo entendía. Una noche apareció un último registro. Registro 044. Aceptación completa. El mensaje final llegó poco después. Ya no necesitamos el teléfono. La pantalla se apagó y no volvió a encender. En ese mismo instante sentí algo apoyarse en mi hombro. Una mano. No fría. No caliente. Simplemente presente. No grité. No corrí. Porque en ese momento entendí la verdad completa. El mensaje nunca fue una advertencia. Fue una invitación. Algo se abrió cuando leí ese texto por primera vez, y ya no podía cerrarse. Ahora yo también observaba. No con los ojos, sino con algo más profundo. Algo que ahora tú también estás usando. Porque si llegaste hasta aquí, si escuchaste esto completo, ellos ya saben que tú sabes. Y el mensaje nunca fue solo para mí. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Los músculos del cuello se tensaron con un impulso casi doloroso de girar la cabeza. No lo hice.
Me quedé completamente inmóvil, mirando fijamente la pantalla, respirando lento, contando cada inhalación como si eso pudiera anclarme a la realidad. Pasaron segundos interminables. Luego apareció otro mensaje. Bien. Algunos giran. Ellos duran menos. En ese momento, la luz del pasillo del edificio se encendió sola. Una franja amarilla se filtró por debajo de la puerta de mi departamento. Yo sabía que no había nadie ahí. Vivía solo. Siempre había vivido solo. Aún así, la luz estaba encendida. Permanecí sentado en la cama durante horas, sin moverme, sin atreverme a cerrar los ojos por más de unos segundos. El teléfono permaneció en silencio, pero la sensación de ser observado no desapareció. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba algo. No eran pasos. No eran voces. Era respiración. Lenta. Profunda. Irregular. Como la de alguien durmiendo cerca de mí, pero no en mi cama. En la habitación. Cuando el amanecer empezó a iluminar las paredes, la respiración cesó. Miré el teléfono. Un nuevo mensaje había aparecido. Sobreviviste a la primera noche. Eso es raro. Durante los días siguientes intenté racionalizar lo ocurrido. Me obligué a seguir mi rutina, a ir al trabajo, a hablar con otras personas. Me repetía que todo había sido una alucinación provocada por el cansancio, el estrés, cualquier cosa que no implicara aceptar lo imposible. Pero el mensaje seguía ahí. Decidí llevar el teléfono a un técnico. No le conté toda la historia. Solo le dije que aparecían mensajes que no podía borrar. Revisó el sistema, las aplicaciones, los registros. Cada minuto fruncía más el ceño. Finalmente me dijo que no había ningún mensaje entrante registrado a esa hora, que el texto que yo veía no existía para el sistema, que no estaba almacenado en ningún servidor ni memoria reconocible. Pero está en mi pantalla, le dije. Me miró con una expresión que mezclaba confusión y preocupación. Salí de ahí con una sensación de vacío en el estómago. Esa noche tomé una decisión. Apagué el teléfono y lo dejé en otra habitación. Pensé que si no lo leía, si no interactuaba, todo terminaría. A las 3:17 de la madrugada, el teléfono empezó a vibrar sin parar. No una vibración normal, sino un pulso constante, mecánico, como un latido artificial. Me levanté temblando y lo encendí. La pantalla estaba cubierta de mensajes idénticos, uno tras otro, ocupando toda la superficie. No nos ignores. Las luces del departamento parpadearon. El espejo del baño se empañó, aunque no había vapor ni agua caliente. Lentamente, como si alguien escribiera desde el otro lado del cristal, apareció una frase: «Te estamos viendo». Sentí náuseas. Me apoyé en el lavabo para no caer. El teléfono vibró otra vez. El tono del mensaje había cambiado. Ya no era una amenaza. Era un registro. Registro 041. Sujeto curioso. Eliminado. Registro 042. Sujeto escéptico. Eliminado. Registro 043. Sujeto creyente. Eliminado. Abajo, una nueva línea apareció, escrita con una precisión inquietante. Registro 044. Sujeto consciente. En observación. A partir de ese día empecé a notar cosas que antes no estaban ahí, o que tal vez siempre estuvieron y yo nunca había querido ver. Sombras que no coincidían con la forma de mi cuerpo. Reflejos en ventanas y pantallas que se movían con un retraso casi imperceptible. Sonidos suaves detrás de mí cuando estaba completamente solo. Nunca los veía directamente. Siempre estaban en el borde de mi percepción, como si algo dentro de mí se negara a enfocarlos. Una noche, el teléfono vibró con un mensaje distinto. Registro 019. Sujeto indiferente. Nunca abrió el mensaje. Permanece intacto. Entendí entonces que no todos los mensajes eran iguales. Algunos se abrían, otros no. Y eso marcaba la diferencia. Empecé a recibir más registros. Decenas. Cientos. Personas que habían leído. Personas que habían ignorado. Personas que habían intentado advertir a otros. Registro 027. Intentó contar la verdad. Silenciado. Registro 033. Destruyó el dispositivo. Ineficaz. Registro 038. Se negó a observar. Eliminado. Cada registro parecía describir un destino distinto, pero todos tenían algo en común. Ninguno había vuelto a ser el mismo. Una noche pregunté, sin escribir, solo pensando, ¿qué son ustedes? El teléfono vibró.
Somos lo que queda cuando alguien mira donde no debe. Me dijeron que no eran demonios, ni fantasmas, ni extraterrestres. Eran observadores. Existían entre capas de la realidad, en los errores, en las fallas, en los espacios que nadie revisa. Me dijeron que el mundo estaba lleno de grietas invisibles y que la mayoría de las personas pasaban junto a ellas sin notarlo. Pero algunos miraban directamente dentro.